Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro curso. Ya estamos en los últimos videos del taller y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo debemos preparar el té, que es uno de los temas más interesantes obviamente de este mundo, porque existen varios métodos que al final todo va a depender de la persona, más que nada. Pero dentro de estos elementos necesarios para preparar una taza de té, podemos considerar al agua, al fuego, temperatura y el tiempo como los más importantes. Con la práctica, conseguiremos obtener un control adecuado de las hojas de té y lograremos entender cómo fluir junto con estos elementos para poder crear nuestra taza de té perfecta. Además de los elementos antes mencionados, no debemos olvidar otro elemento que es vital, que es nuestro sentir y cómo nuestras emociones pueden distraernos del objetivo final, ya que si estamos distraídos, ¿cómo podemos llegar a reconocer la temperatura del agua? En primera instancia tenemos al fuego, que se le puede considerar una base donde todo se acomoda. Es un elemento tan necesario para la preparación del té que ha llegado a un punto en el cual llega a ser ignorado por la mayoría. Si tenemos agua en mal estado u hojas de té dañadas, y aquí me refiero a que estén contaminadas, nuestro sabor final se verá afectado. Pero el fuego también va a ocasionar cambios y transformaciones entre la unión del té y el agua, y eso es importante considerarlo. Pero ¿por qué es tan importante el fuego? Aunque no lo parezca, la fuente de calor es primordial, ya que influye en la composición de sabores y la expresión del agua con las hojas de té. Calentar agua en nuestra era moderna ha llegado a ser demasiado fácil. Basta con comprar una tetera eléctrica, conectarla o encender nuestra estufa de gas. Pero en la antigüedad el fuego era uno de los elementos que más tiempo llevaba a conocer y entender para poder tener el honor de preparar una taza de té. Porque antes de que podamos empezar a controlar la temperatura o el tiempo, incluso antes de que podamos servir una taza de té, debemos conocer el fuego y cómo éste afectará nuestra sesión de té. Y hemos perdido esa conexión con este elemento. Ya no tenemos que invertir esfuerzo ni tiempo para poder crearlo o prenderlo, y ese esfuerzo invertido se ha ido olvidando poco a poco. Al día de hoy, la ignorancia ha llevado a este elemento al borde de su muerte, nos lleva a olvidarnos de él en la mesa de té, a olvidarnos a saber o sentir lo que significa, concientizarlo, a entender sus propiedades y su energía, aun cuando sabemos que estamos rodeados de este elemento. El carbón se considera como la fuente de calor más utilizada en el mundo entero, antes que la electricidad llegara. Además, es un elemento primordial para la producción de las hojas de té y la preparación de nuestra ceremonia, aunque en ese último punto su uso se ha ido extinguiendo velozmente. Tradicionalmente se utilizan canastas hechas de bambú para guardar los pedazos de carbón que serán utilizados en la preparación de la taza de té. La preparación de este elemento es de suma importancia para que el agua resulte adecuada para la preparación del té. Lu Yu explica que se debe utilizar carbón de buena calidad que evite la producción de humo en exceso, que es uno de los enemigos más grandes del té. Pero si es imposible conseguir carbón de calidad, se puede realizar un doble encendido, el cual consiste de prender el carbón por primera vez para retirar las impurezas y el exceso de humo, apagarlo y volverlo a prender cerca del recipiente donde calentaremos el agua. El tipo de ceremonia va a determinar el tipo de fuego que debamos utilizar. En el caso del carbón, debemos obtener pedazos que sean acordes a nuestro horno,
ni muy grandes o muy pequeños. Asimismo, el carbón debe ser purificado con anticipación. El proceso de purificación del carbón se debe hacer al menos 2 días antes de la ceremonia, el cual consiste en remover impurezas, pedazos que no sean útiles, lavar el carbón con agua y dejarlo secar al sol. El arte del fuego es esencial y la técnica para desarrollar una llama se ha ido perdiendo con tanta facilidad que el entendimiento de este elemento llega a ser omitido en la naturaleza de la ceremonia. El arte de la preparación del carbón, de prenderlo y de mantenerlo vivo es de suma importancia, ya que todo ese esfuerzo se verá recompensado dentro de la taza de té. Pero si la técnica no es correcta, el fuego crecerá ya sea con excesiva fuerza o nacerá con debilidad y terminará por arruinar el agua. Hoy por hoy, el carbón no es la fuente de calor común o más popular, dependemos ya de otros dispositivos para calentar el agua, como la estufa de gas, estufa eléctrica, las hornillas, etc. Pero mientras podamos conseguir una llama viva, eso bastará para preparar nuestra agua. Cada uno de los métodos que utilizamos en la actualidad para calentar té tienen sus beneficios y desventajas, aunque al tener una flama viva se le considera la mejor opción. Los aparatos eléctricos, si son consistentes y de buena calidad, podrían llegar a darnos un buen resultado. Esto no significa ir en contra de la tecnología, simplemente es porque el carbón resulta ser el único elemento que puede verdaderamente dar vida al agua e impulsar los sabores reales de las hojas de té, ya que comparte la misma energía infrarroja que el sol proporciona, lo que hace que sintamos una dulce armonía en nuestra taza y una refrescante experiencia sensorial en nuestro corazón. También debemos considerar que la temperatura controlada por el fuego debe ser exacta. Si es muy débil, el té tendrá un sabor nulo y si ha hervido en exceso, resultará una taza sin alma. Cuando el carbón esté a punto de explotar, estará listo para el agua. Durante este paso es necesario mantenerlo vivo porque si detuviéramos el proceso, el agua se volvería insípida. Si la llama llega a estar balanceada, el resultado que degustaremos en la taza será una experiencia inolvidable. Así como el tipo de fuego va a afectar el agua y las hojas de té, si nosotros cosechamos y mandamos las hojas de té frescas a un fuego intenso o llama viva, estas morirán fácilmente si no tenemos cuidado. En la producción de las hojas de té, el fuego también es un elemento vital. Durante el proceso de creación necesitamos de este elemento para obtener diferentes aromas y sabores en el perfil final del té. El fuego representa la proliferación de los métodos para el secado y manejo de los diferentes aromas a partir de las hojas de té, procesos donde se aplica un fuego intenso y no tanto, con el resultado de sabores inimaginables. Y no solo es el fuego que se aplica en la producción una fuente que tenemos que entender, sino que también el calor del sol afecta antes, durante y después de la vida de la planta de té y de cualquier otra planta o de la humanidad. La energía de nuestra estrella más grande deposita e impulsa las características únicas de la región donde viven las plantas de té. Igualmente, podemos alterar el sabor del té agregando un tostado extra previo a la preparación, si es que esa fuese nuestra intención, lo que hará que nuevas notas aromáticas florezcan, cambiando el perfil del té, especialmente si se lo aplicamos a los tés azules. El manejo del fuego en la creación de accesorios también representa una fuente extrema de creatividad en nuestra mesa de té. Como ejemplo podemos tomar la cerámica. Cada rango de temperatura resultará en diferentes texturas, colores o experiencias. Piezas quemadas en baja temperatura tienden a no ser tan tomadas en cuenta en el mundo del té por su falta de permeabilidad, lo que vuelve inútil crear
tazas que al final vayan a filtrar el agua, a comparación de tener una pieza quemada a alta temperatura que sí va a sostener el líquido en su interior sin ningún problema. El arte de controlar la temperatura también es importante durante el proceso de cocción, ya que el resultado puede variar si los elementos de la pieza o del fuego no están balanceados. La fuente de calor dará diferentes resultados, aunque al final de todo, la mezcla de los ingredientes podría resultar más importante. Entender el fuego nos ayuda también a distinguir el tipo de calor que recorre nuestro cuerpo mientras el té viaja por él. Cada té se va a sentir diferente, su energía depositará diferentes cualidades y nos ayudará a desbloquear cualquier obstáculo dentro de nosotros. Eso nos ayudará a tener una energía en movimiento y cíclica, sin la pérdida o el desgaste inútil de nuestra energía vital. El fuego es parte importante de nuestro ser y parte esencial del alma de la Camellia sinensis. Es parte de la vida y recorre cada sustancia en el universo. Es una fuente de poder y de creación, y gracias a él las hojas de té se pueden despertar completamente de su largo sueño y soltar todas sus historias en nuestra taza. El no entender el principio básico del fuego en la ceremonia significa que su historia estará incompleta y no representará la pureza de los elementos creados para disfrutar de nuestra ceremonia. El calor puede dar vida, pero también puede destruir, y es por eso que se le considera un arte. Sabemos que al preparar té debemos enfocarnos en muchas cosas, pero al mismo tiempo debemos dejar fluir todo lo que vemos. El obsesionarnos con la temperatura adecuada o con el té adecuado eliminará esa satisfacción que únicamente podemos probar cuando bebemos una taza de té perfecta, pero ideal para nuestro ser y para ese momento. Debemos olvidarnos de preparar una taza correcta para el mundo, porque eso nunca será posible. Tenemos que concientizar que mientras más información sobre el té tengamos, más fácil será para nuestra mente perderse del camino. Y es por eso que siempre que olvidemos dónde estamos o cuánto sepamos sobre algún tema, debemos olvidarlo todo y regresar a lo básico. Como hoy, que regresamos al fuego, una fuente de poder y vida que crea plantas y seres en la tierra y que se presenta en diferentes formas ante nosotros, como el sol o como la flama de un cerillo. Regresar al inicio siempre nos ayudará a entender por qué estamos preparando esta taza y por qué nos desviamos del camino. Algo que nunca debemos olvidar es que, aunque lleguemos a ser maestros del fuego, durante la preparación o incluso al disfrutar la taza, podríamos llegar a destruir su propósito. El fuego es un elemento vivo, una herramienta que se ha ido perdiendo en el mundo actual y como toda herramienta está aquí para ayudarnos, pero no para que la poseamos. No debemos hacernos dueños del fuego, debemos aceptar su función, respetarlo y fluir con el elemento. Solo así podremos entender su espíritu, podremos escuchar la temperatura y aprender a explorar nuestra intuición. El siguiente elemento es el agua, que es considerada la madre del té. Sin este elemento, el té no despertaría de su sueño profundo y nosotros no estaríamos vivos. Así de importante es este elemento, que conforma aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo. Gracias al fuego, vamos a poder regular la temperatura del agua y despertar las notas aromáticas del té. Es por ello que es importante utilizar agua de calidad, es decir, agua pura y con alto nivel de oxígeno, o lo que conocemos como agua viva. La importancia de este elemento se remonta desde la creación de organismos vivos que empezaron a aparecer en el planeta. Civilizaciones antiguas que se concentraron cerca de fuentes de agua limpia para cultivar alimento y próximamente un elemento que
representará poder en el mundo. En Inglaterra, en el siglo XIX, el agua llegó a ser tan importante para el té que se analizaron varias fuentes de agua en toda la región para poder identificar lo mejor y de ahí proceder a preparar la mejor taza de té. Aunque esto ya no es necesario en la actualidad, nos vemos obstruidos cada vez más al obtener agua de calidad gracias a la contaminación. En el mundo del té, la importancia del agua es tan grande que puede llegar a arruinar el sabor final del té. El calor del licor se puede ver afectado por la calidad del agua, algo que puede ser catastrófico cuando estamos catando. Es por ello que siempre hay que considerar que si un té nos parece malo, tal vez la calidad del agua tenga parte de la culpa. Por esta razón es buena idea darle varias oportunidades al té para poder probarlo en diferentes circunstancias y con diferentes tipos de agua y parámetros. Aunque a simple vista todo parezca igual, en realidad existen diferentes tipos de agua en el mundo. Las más comunes, que conocemos desde niños, es la diferencia entre agua dulce y salada. Dentro de esta categoría de agua dulce podemos encontrar algunas subvariedades que pueden servir, y no tanto, a la hora de preparar té. Al momento de la preparación es recomendable utilizar agua con un bajo porcentaje de alcalinidad, sin olor y sin sabor. Siempre es bueno utilizar agua filtrada y activa. Y aunque parezca normal obtener agua de calidad, la realidad es que en el mundo actual cada vez es más difícil encontrar agua con estos requerimientos. Hay varios elementos del agua como la cantidad de cloro, minerales u oxígeno que varían de zona a zona y es por esta razón que es preferible purificar el agua por medio de osmosis inversa antes de preparar una taza de té. Esto le impartirá oxígeno al agua, lo que significará que la revitalizará y balanceará la cantidad de minerales dentro de este elemento. En la zona donde habitamos podríamos encontrar agua potable que no es perfecta para nuestro té. Un alto contenido de calcio y sulfato de magnesio provoca que el agua se vuelva dura y tenga un alto contenido de minerales, lo que hace que el agua tenga un sabor insípido. Agua con alto nivel de hierro también debe ser omitida, ya que puede inferir un sabor metálico. Preferentemente debemos utilizar agua con un pH 7 o lo más cercano a ese nivel, ya que no esté clasificada dentro de lo que sea agua dura, pero tampoco tan destilada, ya que una baja cantidad de minerales y sólidos pueden convertir al agua en plana y sin ningún beneficio. Si no es posible conseguir agua de buena calidad, lo mejor sería utilizar agua dura, con tés que sean muy aromáticos, y agua blanda, con tés fuertes, para poder disfrutar mejor el té. Lu Yu nos indica que la mejor agua para té es la que nace de las estalactitas y que se mueve lentamente. El agua que está llena de violencia o un movimiento intenso no puede ser considerada para preparar té. También debemos tomar en cuenta la civilización. Mientras más alejada esté, mejor será la calidad del agua, especialmente si aún tenemos acceso a una fuente potable en condiciones pristinas. Lo que mencionaba Lu Yu es muy importante y debe ser considerado mucho antes de elegir el té que vayamos a preparar. Al tratar de obtener agua silvestre, debemos enfocarnos en hacerlo en su estado natural, es decir, en movimiento. Agua que ha sido detenida o estancada por mucho tiempo se vuelve plana o débil y resulta inútil para el té. Es también crucial recalcar que el agua en este estado puede ser lo peor, ya que el elemento se vuelve, digamos, flojo, el cuerpo frío y la taza también. Con el movimiento natural del agua, los niveles de oxígeno se elevan, lo que resulta en un elemento con alta vitalidad. Si buscamos agua en movimiento, debemos tener cuidado de no tomarla de un origen lleno de mucha energía o exceso de energía o violencia, es decir, lugares donde el agua esté en movimiento brusco,
como una cascada o los rápidos. El movimiento del agua debe ser fluido pero balanceado, debe estar lleno de paz y tranquilidad para que pueda transferir esa frescura a las hojas de té. Dentro de las soluciones actuales para obtener agua, además de la potable, el agua embotellada puede ser una solución, aunque también hay que leer con cuidado cómo fue procesada y realizar una comparación de diferentes marcas. La parte negativa de las botellas de plástico, además de encarecer el agua y engrandecer la contaminación, el material donde se almacena influye, ya que normalmente es un componente inestable, en este caso el plástico, y al ser transparente ocasiona que la luz entre fácilmente y puedan haber ciertas modificaciones constantes de temperatura. Además, el agua sin movimiento no sirve, y esto también aplica al agua embotellada. La energía de esta agua está, digamos que, perdida, y aunque sea considerada como pura, también puede ser una fuente que puede llegar a arruinar el té. Por eso es necesario activarla. Otro aspecto importante en nuestra búsqueda del agua perfecta es la importancia del olor y el sabor. Es crucial que el agua no tenga ningún sabor u olor, ya que esto arruinaría la experiencia. El espíritu del agua es el té, y el cuerpo del té es el agua. Si el agua no es pura, será muy difícil obtener el verdadero sabor del té, gracias a la transferencia de aromas que van a contaminar las notas aromáticas, lo que ocasionaría que descartemos el té y lo clasifiquemos como malo por su sabor, cuando en realidad la culpa puede ser del agua. El almacenamiento del agua es posible, pero debemos hacerlo bajo ciertos criterios. Primero debemos almacenar agua si nuestra fuente es lejana y no es posible visitarla todos los días. Segundo, tenemos que utilizar una jarra de barro ubicada en la oscuridad, cubierta con un manto blanco para conservar la frescura del líquido. Y tercero, no debemos dejar el agua guardada por mucho tiempo, ya que eso resultaría en la pérdida de vitalidad del agua. Encontrar la frescura del agua es lo más importante. Sin ello, solo estaremos bebiendo té con amargura. Si el agua almacenada se ha vuelto vieja, es decir, que ha perdido movimiento, frescura o vitalidad, para darle una vida extra podemos mezclar un poco de agua fresca con la vieja y realizar la acción de hervirlo enseguida. El nivel de oxígeno nos va a otorgar ese sabor fresco guardado. Si llegamos a tener agua con un bajo nivel de oxígeno, para activarlo, podemos ponerla en movimiento, filtrarla o utilizar grifos con filtros especiales. Mientras hervimos el agua, esta pierde oxígeno. Es por eso que nunca debemos detenernos durante el proceso, es decir, hervir, enfriar y hervir nuevamente, ya que sus niveles de oxígeno estarían muy bajos y el sabor no sería muy fresco. Una vez que haya hervido, es recomendable esperar entre 1 o 2 minutos antes de unir el agua con las hojas para evitar quemarlas. El hecho de filtrar el agua puede ayudar en la mayoría de los casos para restaurar el elemento, pero también existirán otros casos en los que no habrá vuelta atrás. Básicamente, para saber si el agua es buena, basta comprobar un poco, y si nos ha quitado la sed, podemos decir que es agua útil. Existe otra fuente de donde podemos obtener agua, y esa proviene del rocío de las flores, aunque puede llegar a ser algo complicado obtener grandes cantidades manualmente. Este tipo de agua es considerada una de las mejores, ya que tiende a tener el sabor dulce y floral. Otra opción es viajar a los jardines de té, de donde provienen nuestras hojas, y recolectar el agua de esas regiones. Se dice que este tipo de agua es la mejor, ya que es la que alimenta a la planta durante su vida. Una de las cosas que debemos evitar tener en nuestra agua es humo, considerado como uno de los enemigos más grandes de este elemento, pero aún más importante, debemos evitar adquirir agua contaminada.
un problema mayor que cada vez hace más difícil que podamos obtener agua pura. Estos dos componentes hacen más difícil de identificar el alma del té, y es por ello que mientras tengamos la oportunidad de encontrar agua dulce y liviana, debemos disfrutarla, ya que será perfecta para nuestra taza de té. El agua como elemento es decisivo, sirve como medio de purificación de los objetos de té, lo que ayuda a demostrar la limpieza de los objetos y a honorar al huésped con pulcritud. La alta sensibilidad que posee engrandece su poder, y las lecciones que nos enseña ayudan a que nuestras mentes y almas puedan fluir con la vida. El simple hecho de tener una intención positiva en nuestras mentes al momento de conseguir agua ayuda a que toda esa energía positiva tenga un enfoque, pero ese enfoque no debe llegar a un extremo de someternos para conseguir el mejor té o la mejor agua, ya que resultará en un sufrimiento constante que no mostrará el verdadero espíritu del té. Aprender a entender el agua es importante antes de salir a explorar este camino. Somos seres de agua, y si no entendemos los beneficios y limitamos este componente de nuestro cuerpo, el té no será de mucha ayuda. Durante la ceremonia es importante la experimentación. Si preparamos té de baja calidad con agua de alta calidad, el resultado será mucho mejor que cuando usamos agua de baja calidad con té de alta calidad. Con el agua siendo gran parte responsable del sabor del té, es importante siempre utilizar agua de alta calidad. La discriminación del agua y la habilidad de juzgar este elemento es un arte perdido, pero siempre es posible experimentar los resultados con diferentes fuentes de agua. Otro paso que podemos realizar durante la sesión es la de siempre agradecer mientras llenamos nuestra tetera y honorar no solo a los elementos, sino también a nuestro ser. Elevar las vibraciones del agua es algo que siempre se debe hacer. El simple hecho de agradecer o mencionar algunas palabras positivas al agua cambiará la energía y el sabor final del té. Y la mejor forma de saber si esto es real o no es intentarlo. Aunque existen muchos parámetros para seleccionar la mejor agua, si no tenemos acceso a los más óptimos, no hay que preocuparnos, solo debemos disfrutar el resultado y fluir con él. Las hojas de té son la esencia, mientras que el agua es la sustancia. Sin la sustancia o el cuerpo, la esencia o fuerza vital no existirían. Y eso es la base de todo. El agua como elemento es cíclico, viaja por todos los espectros y ha sido la mayor herramienta de nuestros antepasados. Debemos respetarla, admirarla y disfrutarla. Solo así nuestro té despertará feliz y nuestra alma estará en paz. Y cuando fluya, podremos relajar nuestra mente y dejar que nuestro cuerpo respire al mismo tiempo que el sonido de la brisa que nace mientras el agua comienza a hervir. Momento en el cual sabremos que la búsqueda del agua perfecta habrá valido la pena. Con la unión del agua, fuego y las hojas de té, vamos a obtener el licor tan deseado. La temperatura como elemento representa el balance entre los elementos antes mencionados. Es lo que va a producir que los aceites aromáticos de las hojas despierten y se distribuyan por toda la taza. Existen guías que nos indican sobre la generalización de temperaturas para cada familia de té, pero lo cierto es que no existe una sola temperatura determinada para un solo tipo de té. Determinar la temperatura y tiempo correcto para cada té es esencial para poder comprender el fondo de las ventajas y desventajas de la hoja. Es el paso más importante, por ende debemos tener cuidado de no arruinar el resultado final. Lu Yu describe 3 métodos para conocer la temperatura aproximada del agua sin la necesidad de utilizar alguna otra herramienta. Y aunque actualmente podemos utilizar un termómetro, lo ideal es poder sentir la temperatura del agua con nuestros 5 sentidos. El primer hervor, descrito por Lu Yu, consiste
en el primer sonido producido por el cambio gradual de temperatura del agua, un sonido similar a una brisa relajante dentro de un bosque, donde pequeñas burbujas que empiezan a nacer sobre la superficie, lo que podría indicar una temperatura entre 60 y 75 grados centígrados. El segundo hervor es cuando el sonido es similar al viento que mueve los árboles en el bosque, con burbujas de tamaño de perlas formándose en la superficie u orillas del recipiente, lo que indicaría una temperatura entre 75 y 85, tal vez 90 grados. Y por último, el tercer hervor representa el sonido de las olas de mar, formadas por burbujas de gran tamaño tratando de escapar del recipiente, lo que indica una temperatura mayor a 90 grados. Si dejamos de escuchar sonido alguno, el agua habrá llegado a su punto máximo y es necesario apartarla del fuego, ya que ocasionaríamos que el agua envejezca, lo que produciría un sabor nebuloso en nuestro té. La clasificación de los hervores del agua y la práctica de nuestros sentidos ayudarán para que conozcamos el verdadero espíritu interior del agua y así obtener un mejor té. Si logramos sentir el calor balanceado del agua en nuestro cuerpo, los aromas del té se soltarán mejor y la sesión habrá tenido éxito. Para hervir el agua siempre es bueno utilizar metal, ya que es considerada como la madre del agua. Y como vimos en la sección del fuego, el calor debe ser constante, ni muy rápido o lento para que el sabor del agua no se vea afectado. Siendo que el paso de calentar el agua es crucial, debemos tener mucha concentración para atender los puntos de ebullición exactos para cada té y así poder despertar todas las notas aromáticas de las hojas. Cada té va a requerir un proceso de preparación propio que va a ser afectado desde la consideración de elementos como la procedencia del té, la forma de elaboración de las hojas y los niveles de oxidación. En mi experiencia personal, los cambios de temperatura durante una sesión de té causarán un resultado único mientras observemos cómo van evolucionando las notas aromáticas con el paso del tiempo. Vamos a entender qué parámetros utilizar para cada té, algo que resulta en la parte más interesante y divertida de beber té. Además de la temperatura, debemos considerar el tiempo como factor importante. A mayor tiempo y temperatura vamos a obtener un té más concentrado, con notas aromáticas probablemente amargas y un sabor fuerte. Esto es el resultado de la gran concentración de elementos químicos provenientes de la planta que se han expuesto en exceso al contacto con el calor y el agua. Normalmente, tés con un bajo nivel de taninos actúan mejor en temperaturas bajas, es decir, tés con un porcentaje menor de oxidación, opuestos a tés con un grado mayor de oxidación que se desenvuelven mejor con temperaturas altas. Es decir, el té amarillo, verde y blanco van a actuar mejor entre un rango de 60 a 80 grados y el té negro, azul y dark tea producen mejores sabores con temperaturas entre 80 a 95 grados. Durante la sesión, la temperatura va a sufrir ciertas transformaciones para que cada infusión subsecuente se note, pero es importante mantener la vitalidad del agua en cada hervor. Además, debemos considerar nuestro gusto personal para cumplir con los parámetros indicados, ya que eso es un factor muy importante dentro del camino con té. Si preferimos un té cargado o fuerte o amargo, nadie debería juzgarte por ello. Siempre debes experimentar y disfrutar lo que sea mejor para ti. Podríamos decir que existen muchos parámetros escritos que sirven como guía y que debemos considerar para cada categoría de té, especialmente si estamos iniciando en el mundo de esta maravillosa planta, pero siempre es importante recordar que mientras más experimentemos, mejor resultados vamos a tener. La temperatura y la manera de calentar el agua es una opción personal.
como todo en el mundo del té. Solo debemos tener cuidado de elegir correctamente los parámetros que sean adecuados para cada variedad. Debemos evitar que la amargura emerja de las hojas y comprometernos a lograr un balance adecuado entre la temperatura y el tiempo. Cuando hayamos logrado ese balance, presenciaremos la constancia que nace desde el calor del agua hasta llegar a la boca de nuestro ser o de nuestro invitado. La cantidad de té es relativa al tamaño de la tetera u objeto que vayamos a utilizar para la sesión. Debemos tener la medida correcta para cada sesión y evitar poner más té del requerido para no tener que cuidarnos de balancear el tiempo durante el momento de la preparación. Se recomienda seguir una regla que consiste en agregar entre 2-3 gramos por taza más una para la tetera. En este caso, si tenemos una tetera que rinde 4 tazas, la medida correcta de té será entre 10 a 15 gramos en total, es decir, 2 o 3 gramos por 4 tazas más una para la tetera. En caso de que no tengamos una balanza a la hora de preparar té, podemos guiarnos por el siguiente método, que consiste en cubrir con las hojas de té completamente y sin tanto volumen el fondo de la tetera. Es bueno considerar que cada té, dependiendo de la forma en la que se haya cosechado, va a tener un mayor o menor volumen. En este caso, si utilizamos 5 gramos para preparar un té azul en una tetera de 100 mililitros, a la vista puede resultar muy poco, pero si cambiamos el té por un té blanco, el resultado será mucho más voluminoso, aún considerando la misma medida. Es por ello que muchas veces las cucharas medidoras no suelen acertar en el peso correcto del té, porque el volumen nunca será el mismo. Pero, como regla general, podríamos decir que mientras más enrollado se encuentre el té, es decir, en forma de bolita, su peso será mayor comparado con un té de hoja abierta. Con la creación y la popularidad del té en el mundo, se ha logrado crear diferentes formas de preparar té. En este caso, la conveniencia de la creación de una taza de té instantáneo ha abierto una nueva forma de competir junto con la hoja y la bolsita. Y no por calidad, sino por la facilidad externa que mucha gente prefiere antes de preparar una taza de té caliente de hoja suelta. Lo interesante del intento de replicar el sabor de té presente en este tipo de té instantáneo es que resulta más popular consumirlo para la preparación del té frío con azúcar. Pero, aunque aceptemos que el sabor puede ser un poco adictivo, el té frío hecho con hoja suelta sabe aún mejor. Lu Yu menciona en su libro que preparar una taza de té a una temperatura inferior a lo correcto es una abominación. Y podría concluir con lo mismo. Pero en la modernidad, la fama de beber algo frío es normal. Y aunque en ciertas ocasiones no es tan recomendable para la salud, es algo que todos hemos disfrutado o podemos disfrutar. Una de las diferencias más grandes que podemos encontrar si comparamos la preparación de té frío contra la de un té caliente, desde un punto de vista de las hojas de té, es que cuando preparamos té frío estamos evitando la propagación de la astringencia y amargura que la hoja llega a soltar cuando nos excedemos en el tiempo de infusión al ser preparada con agua caliente. Para preparar té frío existen varios métodos que nos van a dar diferentes resultados en cuanto a sabor. Uno de los más utilizados corresponde a la preparación de un té cargado con agua caliente para luego enfriarlo con hielo o agua fría. Este método es mucho más rápido, pero muchas de las notas aromáticas suaves se pierden durante el cambio de temperatura y usualmente solo sobreviven la nota aromática más predominante del té. El otro método que podemos utilizar y que da resultados un poco más aromáticos es poner una cantidad razonable de hojas en una olla y hervirla o dejarla macerar
hasta el punto de ebullición, después apagar y dejar esa agua caliente por 12 o 24 horas macerando para que las hojas suelten todo el sabor. Esto resultará que las hojas les dé tiempo de despertar completamente, soltando una gran mayoría de notas aromáticas en el agua, lo que nos dará un licor mucho menos concentrado, pero con mayor flexibilidad aromática. Independientemente del método que utilicemos, debemos recordar que este método de preparación es considerado para disfrutar de un día caluroso y poder beber té en el camino, es decir, cuando no tengamos tiempo o espacio para preparar una taza de té con agua caliente. Al final de todo, disfrutar del té debe ser una experiencia cómoda y agradable a nuestro ser. Si se topan con un método de preparación que no parezca ser lo correcto, solo debemos vaciar nuestra mente de cualquier enseñanza y tomar lo necesario de aquel método que consideramos incorrecto para poder aprender sobre ello. Todo esto sin juzgar, criticar u ofender a quien se dedica a preparar de esta manera un té, ya que solo así podemos alejarnos de un sufrimiento visiblemente sin importancia y calmar nuestro corazón. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio. Feliz té.